Que Dios los bendiga a todos. Es una bendición estar saludándolos en este día. Mi nombre es Eli Gutiérrez y es un gustazo, una alegría, una dicha saludarlos en este martes 12 de octubre. Hoy iniciamos una nueva serie de devocionales. Ha sido una bendición estar con el Paz, mi padre, el pastor Gilberto, durante los últimos 40 y tantos días estudiando los milagros de Jesús. Hoy iniciamos una nueva serie que se titula Cara a Cara, en la que vamos a estudiar, meditar en la vida de Moisés, que es uno de los personajes más importantes del Antiguo Testamento, y Dios nos va a hablar a todos a través de la lectura de la Biblia en la vida de Moisés. Y se llama cara a cara porque la Biblia dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara, y así nosotros seremos desafiados a ver a Dios cara a cara cada día que meditemos en la Escritura. Vamos al primer día. Día 1 de nuestra serie Cara a Cara se llama Permanencia Voluntaria. Permanencia voluntaria. ¿Se acuerdan cuando los cines eran permanencia voluntaria? Seguramente los jóvenes, los que son más jóvenes que yo, no tienen ni idea de lo que estoy hablando. Yo mismo, les confieso, nunca me tocó demasiado esto de los cines permanencia voluntaria. Alguna vez sí llegué a ir, pero resulta que antes, cuando tú ibas al cine, pagabas un boleto y te podías quedar a ver no solo una película, sino varias, porque el cine pasaba en la misma sala, proyectaba una película, luego otra, y había permanencia voluntaria. Tú te podías quedar y ver las 2 o a veces hasta 3 películas con solamente habiendo pagado un boleto. Bueno, mis queridos hermanos, ¿por qué se llama permanencia voluntaria este devocional? Bueno, por un lado puede ser porque los invito yo a permanecer después de la serie tan bonita que estuvimos dirigidos por el pastor. Ahora una nueva serie, los invito a permanecer acá. Pero no es eso a lo que me refiero. Lo que me refiero es que Dios permanece fiel siempre. Las circunstancias cambian, los momentos cambian, las dificultades vienen y Dios permanece fiel. Su fidelidad sigue siendo la misma, su amor, su gracia, su santidad sigue siendo la misma. Y Él nos desafía a que también permanezcamos con Él. Permanencia voluntaria es un desafío a permanecer con Dios. Y ahorita en el devocional que estudiamos vamos a ver a qué nos referimos con eso. Vamos directamente a la vida de Moisés porque hay mucho que decir en este primer día, permanencia voluntaria. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Háblanos, Señor, transfórmanos, permítenos conocerte cara a cara. Y te pido bendición para cada persona escuchando este devocional. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a Éxodo 1, mis queridos hermanos. La vida de Moisés es una vida muy importante, es uno de los protagonistas del Antiguo Testamento. Y la Biblia nos cuenta desde su nacimiento. Entonces, el día de hoy vamos comenzando desde el principio. Vamos a plantear el contexto en el que nace Moisés. Y les invito a todos, si quieren en sus casas, después de este devocional o a la par de que vamos haciendo este devocional, tener sus Biblias en Éxodo 1. Vamos a tratar de leer del 6 al 22, no todo, lo pueden ustedes leer en sus casas. Aquí vamos a ir leyendo algunos versículos claves que nos pone en contexto el momento en el que nació Moisés, este personaje tan importante. Los que saben de Biblia seguramente lo sabrán. Déjenme hacer un pequeñísimo resumen. Toda la familia de Abraham, Isaac y Jacob, que son los patriarcas. Abraham ya ha muerto, Isaac también ya ha muerto, e Israel y sus 12 hijos se tienen que mover a Egipto. A esta familia Dios les había dado la tierra prometida, pero tienen que salir de esa tierra y se tienen que ir a Egipto porque hay hambre en toda la región, y en Egipto es el único lugar donde tienen comida, gracias a la salvación de Dios a través de uno de esta familia que por el odio de sus hermanos terminó vendido en Egipto, pero Dios lo bendijo y finalmente creció y llegó a puestos muy importantes, siendo el segundo solamente después de Faraón en el gobierno, y se trae a toda su familia y hay restauración y hay perdón, y ahí está toda la familia en Egipto y están todos muy contentos. Pero resulta, dice la Biblia, que murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y abundaron y fortalecieron en extremo, y se llenó la tierra de ellos. Versículo 8 de Éxodo 1. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: estos son muchos y van a ser más fuertes que ellos. Podríamos hacer un análisis histórico. No voy a hacer un análisis histórico porque no quiero aburrirlos, aunque me encantan esos temas. Pero muchos han tratado de identificar quién es el faraón y por qué hay este desconocimiento. Y bueno, efectivamente hay un cambio de dinastía entre los faraones, los reyes de Egipto, que conocían a los hebreos, a los israelitas. Es muy probable que se trate de los Hicsos. Los Hicsos son un grupo de pueblos semíticos que emigraron a Egipto durante alguna época en la Edad Antigua, y bueno, incluso llegaron a gobernar en el norte de Egipto, y finalmente los egipcios del sur los destronaron, y puede ser que a esto se refiere con que un nuevo faraón llegó, y estos faraones egipcios, ya no los Hicsos, sino faraones egipcios, eran mucho más
discriminadores, mucho más racistas, por decirlo así, y no querían a los hebreos, al contrario de los reyes de Egipto, Ixos, que tenían lazos incluso raciales más cercanos a los pueblos semíticos, como el pueblo de Israel, y por eso José pudo llegar a ser incluso parte del gobierno en aquella época. No quiero aburrirlos con más detalles históricos, no podemos saber los detalles, la verdad es que sería mucha especulación para saber. Hay quienes piensan que el faraón de Moisés puede ser Ramsés I, Seti I o Ramsés II. Algunos se van mucho más atrás en la historia diciendo que pudo haber sido Tutmosis III o IV. No nos metemos en esos problemas porque lo que nos interesa es la enseñanza bíblica. Más allá de la precisión histórica, nos interesa qué nos quiere decir Dios. Y bueno, resulta que las promesas que Dios ha hecho a Abraham, los que se acuerdan de aquellos devocionales que tuvimos con Abraham, Dios hizo unas promesas a este pueblo, se están cumpliendo. Dios le dijo a Abraham, se va a multiplicar tu descendencia y vas a ser una gran nación. Y aquí están en Egipto. Y aunque el faraón no los quiere, el faraón dice, son muchos, les empieza a tener miedo y los empieza a oprimir, los empieza a esclavizar, les empieza a hacer trabajos forzados para que construyan sus ciudades, pero Dios sigue bendiciendo a los israelitas y crecen y crecen y crecen. Entonces el faraón tiene miedo y miren cómo dice el versículo 15, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas y les dijo, cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es niño, mátenlo, y si es niña, entonces que viva. El faraón tiene miedo de los israelitas y aunque les ha puesto, su primera técnica fue esclavizarlos, ponerles trabajos forzados, no ha funcionado, aquellos siguen creciendo. Bueno, ahora dice, vamos a matar a todos los varones porque tiene miedo de algún enfrentamiento militar y son muchos y les tiene miedo y entonces vamos a acabar con su fuerza militar. En aquella época eran los hombres los que participaban en la guerra, entonces vamos a matar a todos los hombres. Y va con las parteras y les dice, en aquella época la gente no iba a los hospitales, ni siquiera había hospitales a que nacieran sus hijos, sino que había parteras, era una profesión, se dedicaban a esto estas mujeres y atendían a otras mujeres en sus labores de parto para ayudarlas y eran egipcias estas parteras y el faraón les dice, cuando sea un niño, ustedes ven que es niño cuando están haciendo y en ese momento lo matan y como están haciendo le pueden decir a la mamá, híjole, este nació muerto. En aquella época eso era común, la mortalidad infantil era bastante común y entonces se podía así como que pasar este asesinato por debajo de la mesa, por debajo del agua, velado, y híjole, ni modo, nació muerto, qué pena, lo sentimos mucho. Esa fue la segunda técnica del faraón para acabar con el pueblo hebreo. ¿Pero qué creen? Versículo 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que le preservaron la vida a los niños. Eran paganas, eran egipcias, no eran del pueblo de Dios, pero temieron a Dios y afirmaron la vida de estos niños y no los mataron. Y entonces el rey egipcio se enojó y les dijo, ¿por qué han hecho esto? Y las parteras respondieron, porque las mujeres hebreas son más rudas, no son como las egipcias. Es probable que las egipcias, una civilización más sofisticada, se habían acostumbrado a la vida fácil, a la vida cómoda, y las mujeres hebreas eran gente de una civilización menos sofisticada, entonces eran, digamos, más resistentes a este tipo de dificultades físicas como lo es el parto. O también puede ser que las parteras simplemente están diciendo esto para no decirle al faraón la verdad, que ellas no están a favor de su orden. El faraón las podía haber matado. Digamos, en esa época los faraones tenían poder absoluto. Y entonces lo importante es que Dios bendijo a estas parteras y multiplicó, versículo 20, y Dios hizo bien a las parteras porque protegieron al pueblo de Dios, porque no hicieron caso a este faraón que está dando órdenes horribles de matar a niños. Y desobedecieron al faraón. Me encanta esta enseñanza porque dice la Biblia, es necesario obedecer a nuestras autoridades y ser buenos ciudadanos, pero también es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Claro que tenemos que obedecer las leyes de nuestro pueblo y claro que tenemos que ser buenos ciudadanos, pero no cuando eso nos imponga unas leyes que van en contra de la voluntad de Dios, como en este caso matar la vida de los niños. Y Dios bendijo a las parteras, y Dios bendijo al pueblo de Israel. Y entonces Faraón ahora sí ya se quitó todo tipo digamos, de sutilezas y les dijo a todo su pueblo, versículo 22, echad a todo niño que nazca al río y a las hijas preservarles la vida. Su primera estrategia fue esclavizarlos, su segunda estrategia fue matar a los hebreos a través de las parteras de manera velada bajo el agua sin que nadie se dé cuenta, y finalmente el faraón dijo, no, ya vamos a matarlos directamente a todos los niños que nazcan, a los más indefensos, a los que no pueden defenderse, a los más vulnerables.
qué maldad del faraón. Para los que piensan que Dios fue el que endureció el corazón de Faraón, así como que arbitrariamente, desde el principio vemos que el faraón tiene el corazón completamente endurecido por voluntad propia en contra del pueblo de Dios, por el miedo que ha hecho nido en su corazón. 3 enseñanzas para todos nosotros, mis queridos hermanos. 3 enseñanzas. Permanencia voluntaria se llama este devocional. Y 3 enseñanzas acerca de la permanencia voluntaria. Número 1, las dificultades no anulan las promesas de Dios. Su amor permanece. Las dificultades no anulan las promesas de Dios. Sus planes permanecen. Mis queridos hermanos, el pueblo de Dios ha sufrido un gran cambio. Llegaron a Egipto como los invitados especiales, protegidos por el faraón, les dio tierras, pero cambió de faraón, vino otra dinastía, vino otro partido político, si ustedes lo quieren entender así, aunque es mucho más complicado que todo eso, y empiezan a ser oprimidos, empiezan a ser esclavizados, y la vida comienza a ser más difícil. ¿Se acuerdan las promesas que Dios les había dado? Les voy a dar tierra, les voy a dar bendición, van a tener mucha gente y bendiciones, y parentela e hijos. Y aunque las dificultades ahora crecieron, las circunstancias crecieron, pero las promesas de Dios permanecieron fieles. Las dificultades no anulan las promesas de Dios. Mi querido hermano, si estás pasando por dificultades en este momento, si estás pasando por un momento de desierto, si estás pasando por un momento en el que hay un faraón, hay un pueblo ahí que te está oprimiendo, que quiere tu mal, los planes de Dios permanecen, porque las dificultades no anulan las promesas de Dios. El pueblo de Israel siguió creciendo. A pesar de la opresión, a pesar de la persecución del faraón, el pueblo de Dios siguió creciendo. Número 2, las amenazas no cambian la moral de Dios. Las amenazas no cambian la moral de Dios. Su voluntad permanece. Su voluntad permanece. El faraón está amenazando de muerte a todos los niños hebreos, a todos los niños israelitas. Y estas parteras se ven en una disyuntiva bastante grave. El faraón, el hombre más poderoso del reino, el que tiene el poder absoluto digamos que legalmente y políticamente, y el poder humano lo tiene el faraón. Él puede decir que se mueran todos y se hace su voluntad porque es el faraón. Y les ordena a las parteras, maten a todo niño. ¿Y qué hacen estas parteras? Desobedecen al faraón, poniendo en riesgo su propia vida. Porque, mis queridos hermanos, las amenazas no cambian la moral de Dios. Las amenazas no cambian la moral de Dios. Hay gente que a veces está en dificultades, en problemas, está pasando por momentos difíciles y justifican su maldad. Bueno, es que en esta circunstancia sí está bien robar. En esta circunstancia sí está bien hacer mal. En esta circunstancia sí está bien. Mis queridos hermanos, las amenazas no cambian la moral de Dios. Lo que está mal, está mal. Si está mal matar niños, está mal matar niños en toda circunstancia. Eso no significa que haya circunstancias difíciles como la que están pasando estas parteras. Definitivamente es difícil la situación que están pasando. El faraón les ordena una cosa, ellas no quieren matar niños. Claro que es difícil. Claro que es una circunstancia que debe considerarse, pero la moral de Dios, lo que está bien y lo que está mal, no cambian. La voluntad de Dios permanece. Seamos fieles a la voluntad de Dios, a lo que está bien, aunque todas las circunstancias cambien y lo que está mal, aunque las amenazas vengan. Y número 3, las circunstancias no definen los valores de Dios, su amor permanece. Las circunstancias no definen los valores de Dios. Me encanta este pasaje porque nos habla de un valor muy especial, el valor de la vida. La vida es valiosa para Dios. La vida de un niño recién nacido, la vida de un niño que no ha nacido aún, es valiosa para Dios. Porque las circunstancias no definen si esa vida tiene valor o no. Que si ese niño va a nacer de una judía o de una egipcia, que si es hombre, que si es mujer, que si va a ser pobre, que si va a ser rico, que si va a nacer en esta circunstancia o en otra circunstancia. Eso no define el valor de la vida. Las circunstancias pueden ser difíciles, claro que sí, y los cristianos hemos sido llamados a aliviar esas circunstancias, a aliviar la pobreza, a aliviar las circunstancias difíciles de los necesitados, de los que viven en opresión. Claro que es difícil, pero esa circunstancia no define el valor de la vida humana, y la vida humana tiene valor en todo momento. Y Dios bendijo a estas parteras que preservaron la vida a los niños. Porque el valor de niños y niñas es el mismo, el valor de nacidos y no nacidos es el mismo, el valor de ancianos y jóvenes es el mismo, porque Dios le da valor, porque los valores de Dios permanecen en toda circunstancia.
Permanencia voluntaria se llamó este devocional. Permanezcamos en los planes de Dios, en la voluntad de Dios y en el amor de Dios, porque las dificultades no anulan sus promesas, las amenazas no cambian su moral y las circunstancias no definen sus valores, sino su amor. Oremos. Gracias, Señor, por este devocional, este inicio de la historia de Moisés que nos recuerda que tú amas a tu pueblo, que tú permaneces en tus promesas, que para ti la vida es importante. Permítenos permanecer de tu lado, no del lado del faraón y su corazón endurecido, sino del lado de tus valores, de lo que tú dices, de lo que tú mandas. En el nombre de Jesús oramos. Te pido bendición para cada persona escuchando este devocional. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Nos vemos el día de mañana.